ayudar, Pablito, porque he hecho lío. Bueno, buenas noches. Llegamos al quinto capítulo de esta carta preciosa que es Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su quinto capítulo, y ha sido precioso hacerlo juntos, ¿sí? Muchas gracias. Ahora vamos a meternos en el primer versículo de este capítulo y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y vamos a la siguiente imagen. Ahí está. Fíjense. El avión visto por dos jóvenes. Se dio una historia de dos jóvenes que, cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, estaban viendo la imagen de un avión volando y ellos se preguntaban, ¿qué iba a pasar el día que el Señor nos arrebate? De eso hablaba el capítulo 4 que estuvimos tocando el domingo anterior. Y si el piloto es cristiano, ¿qué va a pasar? ¿Se va a estrellar el avión? Uy, tremendo. ¿Y qué va a pasar si hay un conductor de un tren? También un hijo de Dios y es arrebatado y bueno, se va a estrellar el tren. ¿Y qué va a pasar con un camión, con un vehículo, hasta que uno de los dos para y dice, no tendríamos que pensar tanto en esas cosas que van a suceder, sino en las cosas que podemos hacer antes de que Jesucristo venga a buscarnos? Y este es el desafío para este capítulo y para este mensaje que titulamos Fe que prepara. Fíjense, estas mismas palabras, estas palabras similares habían sido anunciadas por el Señor, ¿sí? Ahí, antes de ascender a los cielos, habiendo resucitado, estuvo 40 días entre los seres humanos nuevamente y dijo en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si no tendríamos que hacer pronósticos del día puntual en que va a venir, pero sí tenemos que esperarlo con total preparación. Así que de eso se trata el mensaje. Vamos a la siguiente imagen, ¿sí? Versículos 2 al 5. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Presten atención. Aquí el mensaje no es para la iglesia, o sea, esto de que el Señor va a venir como ladrón en la noche y el día del Señor es para que todavía los que no han creído. El día del Señor, como ya hemos visto, no es un tiempo de 24 horas, sino que es todo una serie de episodios entre los que se encuentra la grande tribulación, la venida del Señor a la tierra en la batalla de Armagedón, luego de esos 7 años, pero tiene una aplicación muy importante a nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver 3 cosas que van a suceder con la letra I, ¿sí? El tema de la venida del Señor es inminente. El original, ahí en el versículo 3, en vez de decir vendrá, dice viene. O sea, que está al caer en cualquier momento, a la vuelta de la esquina, como solemos decir, ¿sí?
Es inminente la venida del Señor, pero es también inesperada, ¿sí? Como un ladrón en la noche. Los ladrones tienen esa particularidad de atacar en el momento inesperado. A mí me asaltaron 2 veces a mano armada en Buenos Aires. Las 2 veces parece que los ladrones salieron de la nada, totalmente inesperado, ¿sí? Y el tema de la venida del Señor, para nosotros no, porque nosotros seremos arrebatados, pero para el mundo, para quien no lo conoce, será algo inesperado. Ellos no están creyendo en Jesucristo, todavía no han dado el paso de fe, de arrepentimiento, de creer en la cruz de Cristo, de creer que la sangre limpia. Entonces los va a tomar como algo inesperado y los va a tomar como algo también ineludible, ¿sí? Dice que la mujer encinta, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bueno, seguramente todas las mujeres que han sido madres biológicamente aquí recuerdan el momento de los dolores de parto. No podían evitarlos por nada del mundo, ¿sí? Y así va a pasar para aquellos que, si no han creído en Cristo, caigan en esa ira de Dios, en esa grande tribulación. Pero la aplicación para nosotros justamente es esa, de ganar almas, de no permitir que eso sea algo inesperado para la gente que no conoce del Señor. Nosotros debemos predicar el Evangelio de la gracia. Si nos preguntan acerca de la venida del Señor, hablar de ellos, pero tenemos que predicar el Evangelio, la cruz de Cristo, el arrepentimiento de pecados, que la sangre limpia, que el Señor salva y hay vida eterna en el Señor. Así que para estar preparados para esa esperanza, para ese momento en que el Señor nos viene a buscar, dediquemos nuestras vidas a ganar almas para el Señor. En el día a día, en el diario andar, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en la facultad, en el trabajo, en el barrio, en el almacén, en la plaza, en donde sea. Ganar almas para el Señor es una tarea primordial porque el Señor viene. Ahora, vamos a los versículos 6 al 11 y dice, el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a la segunda placa, por favor. Y aquí el tema es ser lúcidos en actuar. Ahí me encanta esta palabra porque creo que va más específicamente en nuestro llamado, ¿sí? Porque ahí la Reina Valera dice ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Justamente no ser ebrio, o sea, no caer en la ebriedad, ¿sí? Que produce el consumo del alcohol. Pero va mucho más allá que eso, ¿sí? Va mucho más allá en no caer en la ebriedad. Significa estar alerta, estar atento, ser prudente, ser sagaz, estar en guardia, vigilante, moderado en nuestras pasiones, en nuestras conversaciones, equilibrado, teniendo dominio propio y justamente preparado y lúcido, ¿sí? A mí me gusta mucho el deporte y creo, como mucha gente, que Manu Ginóbili fue el deportista argentino más grande de la historia. Está reconocido como el basquetbolista estadounidense más grande, no estadounidense, más grande de la historia.
compone el trío más ganador de la historia de la NBA. Tiene 4 anillos de la NBA, un oro olímpico. Logró cosas impensadas para un basquetbolista argentino que seguramente cuando era chico apenas lo que esperaba era triunfar en la Liga Argentina. Él lo superó todo y creo que no fue por su potencia física, porque no era el más potente físicamente, y si bien tenía mucho talento, no era el más talentoso, pero era por su lucidez. ¿Qué quiere decir ser lúcido? Justamente eso, estar atento, estar alerta, estar haciendo lo que la circunstancia del juego pide. Él sabía cuándo tirar, pero sabía que si lo marcaban podía dar un pase y dejar a otro solo. Quizás otro peca de egoísta o otro quiere lucirse personalmente, pero ser lúcido en la palabra positivamente significa leer la circunstancia, leer la situación y hacer lo adecuado en ese momento. El Señor Jesús, como hombre, fue un hombre totalmente lúcido. En su diario andar, en cada situación y en cada momento, hacía lo que la gente necesitaba, decía lo que la gente necesitaba oír, aunque tenía que amonestar y confrontar muchas veces. Hacía siempre lo indicado en el momento preciso. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, fue un hombre totalmente lúcido, y vamos a la siguiente placa para leer en esta versión, la NTV, este pasaje de 1 Corintios 9:20, porque quiero mostrarles la lucidez de este hombre y poder ver que nosotros también podemos actuar de manera lúcida, ¿sí? Miren el testimonio del mismo Pablo. Dice que cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Siguiente. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia, el Evangelio, y participar de sus bendiciones. Totalmente atento, alerta, sagaz ha sido Pablo en su diario andar. Y ese es el llamado que tenemos nosotros, ¿sí? Andar en fe, en amor y en esperanza, para que esa luz justamente del Señor muestre a los otros algo diferente. La luz no quita la mancha, ¿que no? Si yo tengo una mancha aquí en mi camisa y está con la luz apagada y encienden la luz, la mancha no se quita, pero la mancha se ve. Así debemos andar nosotros, en la luz, que sea la luz de Cristo una característica en nosotros para que el mundo pueda ver algo diferente y decir, yo también quiero eso. Así se convirtió mi esposa, viendo a una persona, a un creyente en Cristo, que había cambiado tanto en su acercamiento al Señor que dijo, yo también quiero eso. Vio la luz del Señor, y eso tenemos que vivir, demostrar, poner en práctica cada día de nuestras vidas. Vamos a el versículo 12, ¿sí? Dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La siguiente
placa, por favor, es obediente a los ancianos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconocer, honrar, ¿sí?, a nuestros ancianos, a nuestros pastores, tenerles respeto, consideración, estar dispuestos a recibir la corrección de ellos, ¿sí? Dice, los que presiden el Señor y os amonestan, estimarlos y amarlos mucho. La versión NTV dice, demostrarles amor, con hechos concretos, con palabras, con acompañamiento, con mensajes y con acciones de amor. Hace poquito, un pastor con su mujer, coronavirus, el pastor internado y una hermana en Cristo se fue igual a la casa del pastor a ayudar a su familia y puso su cuerpo en servicio de los pastores. Eso significa demostrar amor, concretamente, ¿sí? Ellos lo necesitan y el tema de prepararnos para la venida del Señor nos alienta a poner en práctica estas cosas. Versículo 14 decía, versículo 13 decía, para que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra, tened paz entre vosotros. Tenemos que buscar siempre la paz en la iglesia, ¿sí? No ser una persona conflictiva, no criticar las cosas que se hacen, sino ser positivo, sino ser alguien que aporte para bendición de los demás. Caemos muchas veces en eso, en la tiro al blanco al pastor. Se hizo esto y no me gusta y critico a tal otro por lo que hizo, por lo que hace, por cómo están las sillas. No. Acá el Señor nos llama a la paz y tenemos que esperar ese día que el Señor venga y decir, bueno, estoy preparado porque acá yo vengo y en la iglesia y en el día a día, no solamente en el culto, soy un cristiano que aporto para la paz de la congregación. Versículo 14 al 15, ¿sí? Seguimos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Siguiente, por favor, responsable en intervenir. Acá me tocó muy profundo el punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos todo lo contrario. Acá el texto es bien claro y está referido a la iglesia, o sea, está referido a cada cristiano, a cada hijo de Dios, ¿sí? Muchas veces cuando hay un problema o un hermano que necesita ser amonestado, disciplinado, ¿qué hacemos? Tic, 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 tic. Pastor Freddy, está haciendo, bueno, tal cosa. Tic, 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 tic. Pastor Dani, no, porque aquel totalmente equivocado. ¿Sí? Es mi responsabilidad, con todo el amor, amonestar a los ociosos. En realidad, me gusta más la palabra que utilizan otras versiones, que es a los que andan desordenadamente o los indisciplinados, al que está actuando en contra de lo que dice Dios en su conducta diaria. Me tengo que acercar y con amor
amonestarlo, ¿sí? Corregir eso que está haciendo, que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que va en contra de los principios cristianos. Tengo que juntarme con él de alguna manera y comunicarle eso para que cambie, y si cambia, gloria al Señor. Si no lo hace, bueno, ahí es otra cosa, ahí ya tenemos que buscar y proceder como en Mateo 18 y por último llegar a los ancianos. Pero muchas veces caemos en el primero y más fácil, a la primera y más fácil forma de arreglarlo, el pastor. Y el pastor tiene que hacer todo, tiene que disciplinar a todo el mundo y amonestar a todo el mundo, y es un error, ¿sí? Todos. Y cuando estoy, y si estoy y tengo un acto de indisciplina o algo desordenadamente, tengo que recibir con un espíritu de amor la corrección de mi hermano y pedir perdón, cambiar para la gloria del Señor. Dice este concepto de andar, de los que andan desordenadamente o los indisciplinados, es como el soldado que no guarda su puesto en la fila, alguien que no está respetando la autoridad, ¿sí? Después dice alentar a los de poco ánimo. Sí, hay muchos problemas. Muchas veces tenemos dificultades, dolor, aflicción, y tengo que también estar atento, lúcido, alerta a poder alentar a mi hermano, a poder acompañarlo, acercarme, ponerme hombro con hombro, darle la palabra justa, o a veces en los momentos de dolor no hablar, pero estar ahí, ¿sí? Todos tenemos esos momentos de bajón, de estar decaídos, y es importantísimo que como iglesia nos alentemos unos a otros. Dice sostener a los débiles, ¿sí? Sostenerlos, se está cayendo porque problemas de tentaciones, de enfermedad, de dificultad, ahí voy yo y ayudo a mi hermano. Obviamente siempre hermano con hermano, hermano con hermana, hermana con hermana, hermano con hermano, y estar ahí sosteniéndonos unos a otros, ¿sí? Todos vamos a tener esos momentos de debilidad en los que la compañía y el sostén de mi hermano en Cristo van a ser fundamentales, ¿sí? Así nos quiere encontrar el Señor, preparados, amándonos como iglesia y haciendo todas estas cosas. Y dice ser pacientes con todos. Sed pacientes con todos. Todos en algún momento, si somos una iglesia que nos congregamos, que participamos de cosas juntos, siempre en algún momento nos vamos a ofender. Todos, ¿sí? Y ahí no queda nadie libre porque dice la Biblia, todos ofendemos. Tengo que estar preparado y ser paciente, ¿sí? Ser paciente, poder entender que esto va a pasar. Aquí no es que uno cree en Cristo, entra a una iglesia, entra a esta iglesia y está todo bien. No, no existe la iglesia perfecta. Aquí nos vamos a ofender, aquí y en el día a día, ¿no? En el culto y en todo momento. Podemos ofendernos, tenemos que ser pacientes, aceptar que eso va a suceder, perdonarnos y tomar justamente ese conflicto para fortalecernos como iglesia y fortalecernos en el Señor, para llegar preparados a su venida de la mejor manera. Versículos 16 al 21, ¿sí? Versículos 16 al 21. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno.
Próxima placa. Insistentes en la oración. ¿Sí? Ahí vemos el versículo, orad sin cesar. Tenemos que dedicarle tiempo concreto a nuestra oración, ¿sí? Nuestra oración secreta. También a nuestra oración, si tenemos la bendición de tener un matrimonio cristiano, nuestra oración matrimonial. Y si tenemos niños, nuestra oración familiar. Es algo que hay que prepararlo para dedicar ese tiempo, que nadie nos moleste y ponerlo en práctica. Pero el orar sin cesar va mucho más allá de esos momentos de oración, sino que significa la vida con una actitud de oración permanente, ¿sí? O sea, estoy orando, pero permanentemente eso que estoy pidiendo lo pongo en práctica en mi vida, ¿sí? Vivo las oraciones que elevo al Señor, ¿sí? Si yo digo que quiero que se conviertan mis compañeros de trabajo, pero no les hablo del Señor, no estoy viviendo mis oraciones, no estoy teniendo la actitud de una vida en oración. Tengo que poner en práctica, y así todas las cosas que pido, ¿sí? Si no estamos haciendo algo, pero no completándolo. Después el Señor hace la obra, salva, sana, actúa de manera sobrenatural, pero tengo que vivir esa oración. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Ahora, importantísimo tener en cuenta que el Señor nos quiere encontrar gozosos en la venida de su persona a buscarnos. ¿Puedo estar gozoso cuando hay un momento de conflicto, la pérdida de un ser querido, una situación difícil, injusta, dolorosa? Sí puedo. Porque el gozo es una cosa que va mucho más allá de la alegría. No voy a dejar de estar triste ante todas esas situaciones que he nombrado, ¿sí? Pero sí puedo tener gozo. Y el gozo está relacionado justamente a lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? A ver si alguno se lo sabe de memoria. Dad gracias en todo. Ahora, si somos realmente gratos, personas que vivimos una vida de gratitud, vamos a poder vivir una vida de gozo, ¿sí? Supongamos, tenemos cualquier problema, pérdida de un ser querido, o una injusticia que hemos vivido, una aflicción, enfermedad, lo que sea. Pero si realmente vivimos una vida de gratitud, ponemos en la balanza las dos cosas y siempre la gratitud a Dios va a pesar más. Tenemos millones de cosas para agradecerle al Señor. Nos creó, nos cuidó, nos dio una familia, nos permite ver, escuchar, oír, correr. Al que está impedido de esas cosas también le permite un montón de cosas más. Hace poco vimos los Juegos Paralímpicos, preciosos actos de vidas que agradecen al Señor, porque a pesar de tener dificultades motrices, son unos genios en el deporte que practican. Gente que nadaba sin brazos y lo hacía, parecían flechas en el agua. Podemos agradecer al Señor en nuestras oraciones y no terminar más, estar un día entero agradeciendo y no nos vamos a cansar. Así que el día que aparece esa aflicción, yo puedo tener gozo. El otro día leía en Mateo 15
acerca de la mujer sirofenicia, que tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Y sin embargo dice que se postró y adoró al Señor. Lo vemos a Job, en el quizás la persona que más aflicción ha vivido en la historia después de Jesucristo. Tenía un montón de cosas, hijos, bienes, y lo pierde todo de la noche a la mañana. Y él dice que se postra y adora al Señor. Debemos estar gozosos siempre, estar siempre gozosos, vivir una vida de gratitud, aunque el momento sea triste, en oración, con lágrimas y clamor y llanto, seguir agradeciendo al Señor. Por tanto, en el versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en toda circunstancia, ¿sí? La gratitud también es una actitud de vida. Versículo 21 vamos a ir. Y hemos transitado ya los 5 capítulos de esta carta a Tesalonicenses, una iglesia que le dio muchas alegrías, más alegrías que tristezas a Pablo. Él lo sigue animando a poder dar más. Ellos habían sido una iglesia ejemplar, pero hay una iglesia que le llamó más la atención en un momento que la iglesia de Tesalónica. ¿Recuerdan cuál fue? Hechos 17:11. Búsquenlo, por favor. Hechos 17:11 dice: y estos, haciendo alusión a los hermanos, a la iglesia en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y miren que los de Tesalónica eran muy nobles para el apóstol Pablo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con ganas de aprender, con un espíritu enseñable, con un corazón que quiere mejorar, cambiar para el Señor, escudriñando cada día las Escrituras, ¿sí? Así nos tiene que encontrar el Señor. No podemos dejar un día sin leer la Biblia, porque es un día sin alimentarnos. Y cuando alguien no se alimenta, está perjudicando su persona. Y si no leemos la Biblia todos los días, estamos perjudicando nuestra vida espiritual. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea tenían bien claro eso, examinarlo todo y retener lo bueno. Estaba hablando el mismo apóstol Pablo, y sin embargo ellos, después de escucharlo, se juntaban y seguían escudriñando, y tenían ese deseo y ese hambre por la palabra de seguir aprendiendo y aprendiendo. Es una costumbre que tendría que retomar, ¿sí? Cuando estábamos en la iglesia en Buenos Aires con el grupo de jóvenes, después de la reunión nos reuníamos en la casa de un hermano, hacía café y seguíamos debatiendo y hablando y comentando acerca del mensaje que habíamos escuchado. Es un gran desafío para hacerlo en la familia, entre los jóvenes, ¿sí? Seguir escudriñando, examinarlo todo, ¿sí? Y retener lo bueno para ponerlo en práctica. Tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿sí? En internet. Quizás nos metemos en un pastor
La Biblia advierte que hay falsos pastores, hay falsos maestros, así que tener mucho cuidado, examinar todo, ¿sí? Tener mucho cuidado, pedir consejo a lo que voy a ver. Pero quizás en un momento me encuentro escuchando algo porque se dio la situación, bueno, lo tengo que examinar, lo tengo que escudriñar, ¿sí? Versículos 22 y 23. Y aquí vamos por el último punto, por favor, la siguiente, Nico. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el 23. Y el 22 dice, absteneos de toda especie de mal. En el mundo está la frase, probá esto, porque si no probás, no vas a saber si es bueno o es malo, no vas a saber si te gusta o no. ¿Que no? Es una frase que se dice muchísimo. Ahora el Señor nos dice todo lo contrario. Nos dice que nos apartemos del mal, ¿sí? Cuando vemos algo, o podemos llegar a poner un programa de televisión, o participar de una conversación, o probar algo que no está dentro de lo que quiere el Señor para nosotros, la Biblia no habla de probar, sino de apartarnos, de alejarnos lo más lejos posible, ¿sí? Del precipicio, cuanto más lejos, mejor. De lo malo, cuanto más lejos, mejor, ¿sí? De ir a lugares que no me convienen, de probar tal cosa o la otra, cuanto más lejos, mejor. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que no tienen manija, no tiene de dónde agarrarlo, o sea, no me pueden decir nada porque estoy llegando a la presencia del Señor, a su venida de la mejor manera posible. Así que preparémonos, ¿sí? Porque ese día es inminente, ese día está a la vuelta de la esquina. Quiero que todos busquemos los últimos 2 versículos de la Biblia, ¿sí? Para realmente meditar en lo que hemos visto en este día. Que el Señor nos encuentre en su venida como ganadores de almas. El que gana almas es sabio, dice Proverbios 11:30. Ganar almas para el Señor es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Son los tesoros que no perecen. Lúcidos en actuar, activos, ¿sí? La vida del Hijo de Dios no es una vida de sedentarismo, no es una vida de inacción, sino todo lo contrario. Tenemos que ser luz, ser sal y mostrar la luz de Cristo reflejada en nuestra vida, lucir la luz del Señor, obediente a los ancianos, ¿sí? Honrarlos, a ayudarles y poder cumplir con lo que nos enseñan, responsables en intervenir, también actuar en el día a día en lo que nos pasa como iglesia, como hermanos, poder tomar cartas en el asunto, en todas esas cosas que vimos, todas esas cosas que son cotidianas, problemas y dificultades del día a día dentro de una iglesia, dentro de mi vida y de la tuya. Insistentes en la oración. Dijo un hermano, el primer ministerio más importante de un creyente es la oración, el segundo es la oración y el tercero es la oración. Es lo más importante de un hijo de Dios. Jesucristo vino y vivió en esta tierra una vida de oración tremenda, pero también vivir en una actitud de oración. Él todo lo que pedía al Padre lo ponía en práctica, así que también llamados a vivir en una actitud de oración y por último, apartados del mal. ¿Para qué? Para darle gloria
a quien se merece toda la gloria, que es el Señor. Vamos a leer el capítulo 22, 20 y 21 de Apocalipsis. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y todos decimos más fuerte, vamos. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, que nos encuentre preparados para ese momento. Como la canción Cara a Cara de Marcos Vidal: cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. El Señor bendiga su palabra.